Vale, entonces, desde el 17, ok, gracias. Tiene los pies y las manos sucias, dice el 17. Me acuerdo que lo comentamos ahí brevemente, muy rápido ese día, ¿no? El día jueves. Efectivamente, aquí, ¿qué clase de concordancia o qué regla de concordancia estamos observando en concreto? Está mal por el género del adjetivo, ¿no? Efectivamente, recuerden, cuando el adjetivo viene después de los sustantivos, ojo por ahí, ¿no? Ya empecé a revisar algunas de sus respuestas que han mandado y puedo notar que, por ejemplo, algunos de ustedes que lo escribieron o transcribieron el ejercicio a sus libretas y estaban haciendo como anotaciones con respecto a lo que veían en las oraciones, pude notar que algunos de ustedes no saben ni siquiera qué hacer, ¿no? O sea, no saben qué está sucediendo por ahí con respecto... eh, Creo que no se entiende. En los demás grupos tampoco se pueden integrar todos y abrir en otras plataformas. Entonces, si en su clase no podemos, nos quedamos sin material. No, no se quedan sin material. Eh, Ahorita, a ver, les reitero, este no es el seminario. Ahorita lo único que hice fue hacerles el favor a las personas que ese día que estaban conectados, el día domingo. Entonces, ustedes también pongan atención, ¿no? Sobre lo que les comento en este momento. Estamos en la clase de español, ¿no? No de seminario. Entonces, me interesa más que podamos abordar lo que estamos haciendo en esta clase, porque es en lo que estamos específicamente. Y les reitero, lo único que quería hacer era compartir el código nuevamente para aquellos, porque noté que en cuanto envié el código se terminó la sesión del día domingo de seminarios. Entonces, probablemente ni siquiera pudieron ver el código que les estaba compartiendo, ¿vale? Entonces, en respuesta a eso, es que se los compartí ahorita, ¿va? Si hay problemas para integrarse, bueno, les reitero, no está en mis manos en este momento, pero si se integran, entonces, o si entran a los seminarios en la noche, que será el primero que tendremos de entre semana, específicamente el día de hoy lunes y martes mañana, y no tienen el código, se los voy a compartir otra vez. Si se suscita el problema, entonces ahí lo vamos a resolver en el momento del seminario, ¿vale? Entonces, dejen eso de lado y nos vamos a enfocar a esto, ¿vale? Por favor. Entonces, efectivamente, ¿no? Tendría que decir sucios. Como hay variación de género entre los adjetivos, entonces debe referirse en masculino, recuerden. Lo vamos a señalar con rojo este. 18. Empezó a hacerlo sin la necesaria planificación y estudios previos. ¿Qué piensan de esto? ¿Está bien o está mal? Claro, otra vez, ¿no? Tenemos el par de sustantivos. Y recuerden, planificación, mis dos sustantivos. Y era lo que les estaba comentando. Aquí están preguntando por qué la 17 está mal y acabo de decir exactamente por qué, ¿no? Pongan atención, por favor. Tenemos par de sustantivos. ¿Qué sucede por acá? Planeación y estudio, ¿no? Nuestros dos sustantivos específicamente. Recuerden que de eso se trata la concordancia nominal y eso es algo que deben tener bien presente. Si es sobre concordancia nominal, siempre vamos a estar hablando de un grupo de sustantivos. Siempre, siempre será con respecto a un grupo de sustantivos, ¿vale? Puede ser dos, tres, los que sean. Finalmente un grupo de sustantivos y tenemos que estar simplemente atentos si se trata del adjetivo antes, si se trata del adjetivo después, de pronto del uso de los determinantes o a veces construcciones partitivas, ¿no? Que son las reglas que hemos revisado hasta ahorita. En este caso, planificación y estudios, tenemos adjetivo antes y también tenemos adjetivo después, ¿vale? Pero ojo, el enunciado no está mal, está bien, ¿no? Muchos están considerando que está mal la número 18. ¿Por qué está bien? Cuando el adjetivo viene antes de los sustantivos, ¿con quién debe concordar? Con el primer sustantivo, ¿no? Exacto. Entonces, necesaria es un adjetivo. Entonces, debe concordar con planificación, ¿vale? La planificación, singular femenino. Por eso el adjetivo es singular femenino necesaria. Y luego, también tenemos adjetivo después aquí, previos en este caso. La necesaria planificación y estudio previos tenemos ahí, ¿no? Adjetivo antes, adjetivo después. ¿Qué pasa? Que hay variación de género entre los sustantivos específicamente y por lo tanto
el adjetivo que viene después tendrá que ser plural masculino, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa sería la cuestión con respecto a este ejemplo. Exacto. Bueno, entonces 18 es correcta. 19. No podía dejar de mirar a sus amigas, la guapa Ana y María. ¿Qué piensan de esta número 19? Mal, ¿no? Efectivamente. Aquí el adjetivo viene antes, ¿no? Pero hay una excepción a diferencia de lo que sucede en la 18, ¿vale? Hay una excepción de lo que sucede en la 18 específicamente. Acá, en concreto, lo que nos interesa es la cuestión de que como son nombres propios, la concordancia tiene que ser para los dos sustantivos. Entonces tendríamos que decir forzosamente las guapas, ¿no? Las guapas Ana y María, ¿vale? Está mal porque sería podían. ¿Por qué podían? No, el verbo no tiene ningún problema, ¿eh? A ver, ojo acá. Podían, dicen, están comentando que está mal por el verbo podían en la 19 específicamente. Atentos. Primero, no estamos hablando de concordancia verbal, ¿no? Estamos hablando de concordancia nominal. Y es lo que ya les he comentado. Si no están atentos o pendientes de cuál es la regla que deben pensar, o si deben pensar en concordancia o puntuación o acentuación cuando se trata de elegir los enunciados escritos correctamente, van a terminar equivocándose porque deben saber exactamente qué regla aplicar. Y entonces no tiene nada que ver el verbo podía acá, ¿no? Está hablando, exacto, es un sujeto implícito, ¿no? Es él o ella. Es como si dijera, él o ella no podía dejar de mirar a sus amigas, la guapa Ana y María. Ana y María no son el sujeto, ¿no? Son un complemento específicamente, ¿vale? Es un complemento en la oración. El sujeto es un sujeto tácito que puede ser un él o un ella, y el verbo no tiene ningún problema ahí, ¿vale? También podría ser un yo, efectivamente, ¿no? Entonces podría ser un yo, exacto. Yo no podía, o él no podía, o ella no podía, ¿vale? Entonces esa sería la cuestión. Aquí la cuestión es con respecto al adjetivo, concordancia nominal, ese es el tema en el que estamos. Entonces lo importante ahí es que debería ser guapas, ¿vale? Entonces le reitero, noten qué es lo que deben observar. Tienen que darse cuenta en qué regla deben pensar para que no piensen en otras cosas, porque empiezan a haber errores que no existen, ¿no? Por eso es importante que sepan aplicar específicamente alguna regla en concreto, para que no estén identificando errores que realmente no están ahí, ¿no? 20. Me desespera ver al apacible Pedro y José. Todo lo hacen con tal lentitud y tedio que, etcétera, ¿no? Efectivamente, también está mal, por lo mismo que sucede en la oración número 19, es la misma cuestión. Tendríamos que decir a los apacibles, ¿no? A los apacibles Pedro y José, ¿vale? Porque son nombres propios. Y aquí sí se incluyen los dos sustantivos. Bien. 21. La perseverancia y dedicación son esenciales para cumplir tus objetivos. ¿Qué piensan de esta? Ujú. Ojo, ¿no? Si aquí tenemos, por aquí muchos consideran que bien, pero unos cuantos consideran que mal. Efectivamente, ¿no? Falta el artículo. Si aquí tenemos que el adjetivo viene después, lo idóneo, lo ideal es que digamos la perseverancia y la dedicación, dos sustantivos que refieren a cosas distintas y que por lo tanto cada uno debería tener su determinante, ¿no? Esenciales está bien porque refiere a un plural masculino, en este caso, perdón, femenino, ¿no? Porque los dos sustantivos son femeninos. Entonces, pero sí necesitamos que cada uno lleve su determinante. Entonces, recuerden, esa es la cuestión con respecto a estos elementos. Si ya le pusieron o si notan que ya el primer sustantivo tiene su determinante y el segundo no lo tiene cuando el adjetivo está después, sí lo podemos considerar incorrecto, ¿no? Recuerden, ¿en qué casos usamos un solo determinante? Más bien cuando hay adjetivo antes, ahí sí puede suceder o va a suceder que tengamos un solo determinante. Entonces hay que recordar esos casos muy específicos. ¿Cuándo usamos un solo determinante? Cuando hablamos de la misma cosa, ¿no? La misma persona, el mismo objeto, el mismo sustantivo, ¿no?
o cuando específicamente el adjetivo se coloca antes de los sustantivos en concreto, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a ello. Hay que ver, perdón, hay que identificar estos elementos en concreto que son al de repente un factor como muy particular, ¿no? Un adjetivo, exacto. Si tuviéramos esenciales antes, si fuera la esencial perseverancia y dedicación son no sé qué para cumplir tus objetivos, o sea, cualquier otra palabra, ahí sí estaría bien, ¿no? Con el adjetivo antes. Entonces, idealmente lo vamos a considerar aquí como equivocado por esta cuestión que estamos mencionando, ¿no? Idealmente debería tener a su propio determinante el segundo sustantivo. El camarógrafo y el director de escena no está de acuerdo con el productor. ¿Qué pasa aquí? Según lo que acabamos de decir, ¿no? Claro, está mal, ¿no? Efectivamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo ya puse dos determinantes, ¿qué estoy dando a entender? Que son personas diferentes, ¿no? Si yo ya puse el camarógrafo y el director, estoy básicamente indicando que son dos personas y por lo tanto el verbo no puede ser singular, ¿no? Forzosamente el verbo tendrá que ser plural porque estoy refiriendo a dos entidades distintas porque le estoy poniendo a cada uno su propio determinante y deberíamos decir no están de acuerdo con el productor o quitar el determinante, ¿no? Si hubiéramos puesto efectivamente, Gómez, el camarógrafo y director de escena no está de acuerdo, ahí sí, ¿no? Ahí sí también habría podido ser adecuado, ser correcto. Entonces, está mal. Vale. 23. El turismo es una de las industrias más prósperas en el país. ¿Qué piensan de esta? Recuerden, si la parte está en femenino, el todo debe estar en femenino. Si la parte está en masculino, el todo debe estar en masculino. Una de las industrias más prósperas, ¿no? Efectivamente, todos los elementos en femenino. Vean, ¿no? No pasa nada que sea el turismo en masculino. Lo importante, me refiero al primer sustantivo que se pueda mencionar, lo importante es parte y todo. Como parte está en femenino y todo está en femenino, no hay ningún problema, aunque estemos hablando de el turismo. Igual prósperas efectivamente debe ser plural porque su concordancia es con industrias, no con turismo, ¿no? Estaría mal si dijera es una de las industrias más próspera. En singular, ahí sí estaría mal. Vale. Entonces 23, bien. Ok. 24. Los perros y los gatos son algunos de las especies domésticas más comunes. Mal, ¿no? Exacto, porque estamos diciendo algunas de las especies tendría que ser, ¿vale? No hay concordancia de género. Especie es femenino, entonces la parte algunas o algunos en este caso tendría que ser también femenino. Aunque estemos hablando de perros, gatos que son masculinos, porque lo que nos interesa en concreto, les reitero, es lo que me dice la parte y el todo. Entonces, ojo, ¿no? Aquí lo que deberían pensar en concreto es que de pronto el referente de la parte que se llega a mencionar en la oración puede de pronto referir a un género diferente. No está mal, no pasa nada. No porque mis referentes sean masculinos, mi parte tiene que ser forzosamente masculina, ¿no? Entonces, sucede en el ejemplo de la 23, sucede en este ejemplo de la 24, ¿no? Perros y gatos referentes son masculinos, pero como estoy hablando de especies, pues como todo, la parte debería ser femenino y deberíamos decir algunas de las especies, ¿vale? Bien. Para el final, a todos aquellos que se están quedando por alguna razón, vamos planteando las dudas sobre las oraciones que no hayan quedado claras, ¿vale? Mejor hay que poner atención a lo que estamos explicando en las siguientes para que también no nos vayamos quedando con respecto a las que estamos mencionando en este momento. Entonces ya al final me dicen en cuáles necesitan que les reitere la información. 25, ¿qué pasa con la 25? Las escuelas y hospitales inaugurados mejorarán las condiciones sociales de la comunidad. Claro, ¿no? Ojo, las escuelas y hospitales son entidades, la misma entidad o son entidades diferentes. Diferentes, ¿no? Entonces, como son espacios distintos, entidades distintas, ¿qué pasa? Que cada uno, idealmente, debería tener su propio determinante. Entonces, deberíamos decir, las escuelas y los hospitales inaugurados mejorarán las condiciones, ¿vale? Efectivamente. Entonces,
Ahí, tal cosa, con la 25. 26. Llevaba un pantalón y una camisa negra. ¿Qué piensan de esta? Vale, mal también, ¿no? Ya sabemos, la característica siempre se lo vamos a atribuir a todos los sustantivos. Aquí está bien lo de los determinantes, no es exactamente lo mismo, Ortiz, porque pantalón sí tiene su determinante, un pantalón. Camisa también lo tiene, una camisa, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, cada uno sí tiene su propio determinante, el adjetivo viene después, ahí todo bien. Pero luego, aquí si yo digo negra, solo le atribuyo la característica a camisa. Y recuerden que nos interesa, exacto, nos interesa entender que la característica es para todos los sustantivos del grupo, deberíamos decir negros, efectivamente, negros porque hay variación de género, ¿no? Muy bien, vale, lo ponemos acá en rojo. 27. Durante las fiestas decembrinas del año pasado, organizamos una serie de juegos entre los miembros de mi familia. Casi todos fueron ganados por mis astutos tía y primo. ¿Qué pasa aquí con la 27? Está bien, ¿no? ¿Qué parte nos interesa? Esto de astutos, tía y primo, específicamente esa es la parte que nos interesa, ¿no? Recuerden, tía y primo refieren, no son nombres propios, pero refieren a personas. Nombre propio es el decir el nombre de la persona. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, Carla y José, ¿no? Esos serían los nombres propios. Son sustantivos comunes estos, tía y primo, pero finalmente hacen referencia a personas. Y recuerden que cuando el sustantivo hace referencia a personas o son nombres de personas o incluso nombres propios de cosas, ¿no? Si yo hablo del nombre propio de una calle, del nombre propio de un museo, del nombre propio, también esos son pueden entrar dentro de esta categorización, ¿no? Como nombres propios, aunque sean de espacios, pero estamos refiriendo a su nombre propio. Está bien por la variación de género que provoca primo. Exacto, ¿no? Entonces, también casi todos es una parte, ¿no? Casi todos. Bueno, tenemos un tanto un referente ahí, pero sobre todo nos estamos enfocando a este aspecto, ¿no? Del adjetivo antes. Entonces, recuerden, cuando es en este caso que los sustantivos refieren a entidades diferentes, no entidades diferentes, perdón, refieren a sustantivos como personas, el adjetivo tiene que ser plural, ¿no? Masculino porque hay variación de género, efectivamente. Entonces, está bien esta. 28. El pasado mes de marzo, la doctora Marina Estrada fue nombrada como una de los nuevos jueces que conformarán parte de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, estamos diciendo, Marina Estrada fue nombrada como una, la parte una, ¿no? El todo también debería ser femenino, deberíamos decir, de las nuevas juezas que formarán parte tal, ¿no? Debería decir nuevas juezas. Efectivamente, todo debería estar en femenino. Muy bien. 29. La cocina es una de las habitaciones más usada en el hogar. Mal por el adjetivo, ¿no? Efectivamente, usada no concuerda con cocina, debe concordar con habitaciones y entonces debería ser plural, debería decir más usadas. Bien. Y la que yo tengo aquí como 30. El tango y la cumbia argentina se bailan en las fiestas populares. Mm, bien, dicen por ahí, ¿no? La característica de Argentina, recuerden que se la debemos atribuir a todos, ¿no? A todos los sustantivos del grupo. Entonces tendríamos que decir argentinos en plural masculino, porque hay variación de género. El tango, la cumbia varían de género y entonces el adjetivo debe ser plural masculino argentinos, ¿vale? Ok, entonces esa sería la cuestión. Digo, estamos empezando, o, bueno, no empezando, pero estamos apenas familiarizándonos en alguna medida con el tema y obviamente de repente nos vamos a equivocar, pero efectivamente, como ya lo estás comentando, Gómez, si dejamos el tango y la cumbia argentina, ¿a quién le estamos atribuyendo la característica? A cumbia, ¿no? Solo a cumbia y estaríamos dejando de lado la característica para tango, ¿vale? Efectivamente. Bien, entonces hago un comentario sobre algún comentario que también hicieron por acá, que alguien decía, en la 26 depende, pusieron, ¿no? Que estaba bien dependiendo.
Es cierto, o sea, para ser muy estrictos, no es tan necesariamente mal y es lo que les he venido comentando a lo largo de las clases anteriores y les he venido comentando en los seminarios. Por ejemplo, en la 30 no es necesariamente que esté mal o en la 26 no es tampoco, lo vamos a considerar necesariamente como incorrecto, ¿vale? Sino que tienen que recordar esto que les voy a volver a repetir. A Ceneval le interesa o lo que espera Ceneval de ustedes con respecto a estas reglas de atribuir características del adjetivo antes y el adjetivo después, en pocas palabras, le interesa que ustedes piensen o que ustedes consideren que la característica se va a atribuir a todos los sustantivos del grupo. Eso es un hecho, eso es obligatorio para su examen Ceneval. ¿Vale? Entonces, esa sería la situación. Les reitero, si yo digo llevaba un pantalón y una camisa negra, no está mal, solo que cambia el sentido. Pero para su contexto Ceneval, para el contexto de su examen, sí está mal porque no es esa la regla que le interesa a Ceneval que ustedes conozcan o que ustedes aprendan. A Ceneval, entonces, les reitero, le interesa que ustedes consideren que el adjetivo es para todos los sustantivos del grupo. Y por lo tanto, estamos por eso señalando como incorrecta la 26 o como incorrecta la que tengo señalada aquí con el número 30, ¿no? Porque no es lo que espera Ceneval, no es lo que quiere Ceneval específicamente. Por eso lo estamos señalando como incorrecta. Entonces, tendríamos que decir negros, porque le atribuimos la característica a pantalón y a camisa, o tendríamos que decir argentinos, porque le atribuimos la característica a tango y a cumbia al mismo tiempo. ¿Me explico? ¿Sí queda claro esto? Con las opciones será más fácil identificar las reglas a las que debemos prestar atención en el examen. Efectivamente, ¿no? Eso es cierto. Comenta por aquí alguno de sus compañeros. Obviamente, cuando ya tenemos opciones de respuesta, lo único que hacemos es comparar las opciones de respuesta específicamente. Y pues nada, ahí ya vamos a ver qué tienen en común y cuál es la regla en la que debemos pensar. Si tengo que pensar con el adjetivo antepuesto o el adjetivo pospuesto o construcciones partitivas, lo que sea, y ya nada más nos enfocamos a ello, ¿va? Entonces, sobre este tipo de preguntas, las más comunes en el examen son las de señala la oración correcta. La forma más común para este tema, para el tema de concordancia, la forma de pregunta más común es eh, relaciones, palabras que establecen una relación correcta, ¿no? Ahí, más que escritas correctamente, la pregunta más común para este temita de coherencia es identifica el enunciado que establece una relación correcta entre palabras. Eso de relación correcta entre palabras es una forma más común y la otra es redactada correctamente, ¿vale? Esas dos formas de preguntas son las que más tienen que ver con este tema o específicamente tienen que ver con ese tema de coherencia. Redactadas correctamente o relación correcta entre palabras. Cualquiera de esas dos formas, ¿va? Para que lo tengan en consideración. O sea, nosotros para el examen siempre vamos a tomar los dos sustantivos para usar en plural el adjetivo. Exacto, ustedes para su examen siempre van a considerar que la característica es para todos los sustantivos. Normalmente son dos, efectivamente. La oración que establezca una relación correcta entre palabras. Exacto, justo. Bien, ahora sí, para los que se estuvieron quedando con las situaciones de estas preguntas o de estas oraciones, queremos plantear alguna que no quedó clara, que necesitamos repetirla. Sí, es correcto, Chavarrieta, ¿no? Yo creo que a eso se refieren específicamente con relación correcta entre palabras. Bien. 21. A ver, en la 21. Ojo, pongamos atención entonces, por favor, ¿no? La perseverancia y dedicación son esenciales, dice aquí. Lo que estábamos diciendo que está mal en la 21 es que le falta su propio determinante al sustantivo dedicación, ¿sí? Entonces, les recuerdo esta regla que revisamos la semana pasada. Hay contextos en los que no podemos usar un solo determinante, no podemos usar un solo determinante para varios sustantivos. Lo normal, lo habitual, es que cada uno de mis sustantivos tenga su propio determinante. Sobre todo lo decimos así si estamos hablando de entidades distintas o si estamos hablando de cuerpos diferentes, como decir el ropero, la pared, la televisión.
son cosas distintas, son cuerpos distintos. Yo no puedo decir el ropero, televisión, pared, mesa, ¿no? Tengo que decir el ropero, la televisión, la pared, la mesa. Eso sería lo idóneo, lo habitual, más bien, más que lo idóneo, lo habitual específicamente. No, es a lo que voy, Ortiz, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Es lo más habitual. Cuando no necesitamos que usemos un solo determinante para cada sustantivo. Son cuestiones muy específicas. Cuando no necesitamos decir el ropero, la mesa, la televisión, tal, 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 con su propio determinante, es porque le estamos poniendo un adjetivo antes. Si yo digo entonces al grupo de sustantivos con el adjetivo antes, no necesito decir la, o sea, cada sustantivo con su propio determinante. Con uno que utilice está bien, con el sustantivo introducido, el primero, con su determinante, estará bien. Entonces yo podría decir, el nuevo, um, el nuevo sillón, ropero, televisión, mesa, y ahí puedo extenderlo tanto como quiera. Entendiendo que todos esos sustantivos tienen la característica de nuevo, ahí lo puedo hacer, ¿no? Ahí sí puedo usar un solo determinante cuando le pongo un adjetivo antes al grupo de sustantivos. Esa es una situación. El otro contexto, la otra situación de cuando usamos un solo determinante, es efectivamente, Ortiz, es cuando referimos a la misma persona o a la misma cosa, a la misma entidad, ¿no? Específicamente. Exacto. Si yo digo el profesor y director es nuevo, ahí que estoy diciendo que hay una misma persona que se desempeña como profesor y que se desempeña como director, ¿vale? Entonces, en esos dos casos es cuando usamos un solo determinante. O si yo digo, la actriz y cantante, ¿quién es actriz y cantante? La actriz y cantante Shakira ganó un premio, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahí? Pues estoy diciendo que Shakira es tanto actriz como cantante. Entonces no necesito decir, y estaría mal si yo dijera, la actriz y la cantante Shakira, porque no son personas diferentes. No necesita cada uno su propio determinante. Usamos uno solo porque hablamos de la misma persona, ¿sí? En esos dos casos. Entonces, ¿cuál es la situación aquí con la 21? Que dedicación es una cosa, es un sustantivo independiente, distinto de perseverancia, y por eso tendríamos que decir la perseverancia y la dedicación. No son la misma cosa, ¿vale? Si yo lo quisiera ver como lo mismo, entonces tendría que decir algo así como la perseverancia y dedicación es esencial, lo diría de esa forma, como si refiriera a la misma entidad, a la misma cosa, ¿no? También se valdría, pero tendría que cambiar la forma de mi verbo, ¿no? La perseverancia y dedicación es porque hablaría de una sola cosa y esencial porque hablaría de una sola cosa, ¿vale? Entonces, vean cómo eso nos ayuda a identificar si se están formando plurales es porque cada sustantivo tiene su propio determinante. Si se están formando singulares en cuanto al verbo, es porque estoy hablando de la misma cosa, ¿no? En este caso. O ya les reitero, cuando el adjetivo viene antes. Ok. Eh, Luego, la 24. Ah, sí. Entonces, la 24. Recuerden que son construcciones partitivas para la 24 específicamente y que normalmente aquí la construcción es una de los, una o uno de los, algunos de los, algunas de las, ¿no? Otros de los, otras de las, por mencionarles algunas formas. Esas son las construcciones partitivas. Ahí lo que nos interesa es que la parte y el todo concuerden en género. Si la parte es en femenino, el todo debe ser en femenino. Si la parte es en masculino, el todo debe ser en masculino. Y justo por eso está mala 24. Estamos diciendo, son algunos. Este algunos tiene referente masculino, ¿vale? Y de las especies, que sería mi todo acá, domésticas, tiene referente femenino. Entonces, ya ahí no hay concordancia, se perdió la concordancia y por eso está mal, ¿no? Tendríamos que decir o algunos de los animales domésticos, podríamos decir, podríamos cambiar de esa forma la oración, o algunas de las especies domésticas, porque especie es femenino, ¿no? Entonces, el todo es femenino y entonces la parte debería ser femenino. Si el todo fuera masculino, la parte debería ser en masculino también. Entonces, ahí buscamos el mismo género para la parte y para el todo. Por eso está mala 24. ¿Vale? Ok. No puedo hacer lo que pides, Rosales, porque de la 1 a la 16, si yo lo muevo, son las cosas que ya marqué aquí abajo, ¿no? O sea, estos recuadros no se quedan. Estos son nada más los que puse para las que revisamos el día de hoy.
Entonces, ya por eso ayer o la clase pasada mencionamos cuáles eran las respuestas correctas. ¿Va? O sea, no se queda marcada ahí la respuesta. La 17, perdón, ay, lo borré sin querer. Bueno, a ver, 17 está mal por lo mismo, ¿no? Tiene los pies y las manos sucias, dice acá, ¿vale? Específicamente. Ah, sí, revisé tu archivo, Ortiz. Ahorita te comento sobre eso. La 17, ¿por qué está mal, chicos? Los pies y las manos. Hay variación de género entre los sustantivos. Tendría que ser sucios, sucios en masculino. Recuerden que cuando el adjetivo viene después, como acá, y los sustantivos son de género diferente, el adjetivo tiene que ser siempre masculino, ¿no? Ahí noten, entonces tienen que observar todo eso, tienen que observar el grupo de sustantivos y el adjetivo que los esté acompañando, ¿no? Específicamente, que cambiar el femenino. Si el adjetivo viene antes, debe tener el determinante con el primer sustantivo. Es correcto, Tapia. Si el adjetivo viene antes, su determinante va con el primer sustantivo nada más. Y también el adjetivo. En teoría tendría que ir solo con el primer sustantivo, a menos que fueran nombres propios o sustantivos que refieren a personas. ¿Vale? Entonces aquí en la 17, les reitero, tendría que ser sucios. Está mal para Ceneval y para también para cualquier contexto, ¿no? Por ejemplo, la 17, no hay ningún contexto en la que pueda ser correcta. ¿Están de acuerdo? Piénsenlo. Porque si yo digo sucias, no, perdón, estamos hablando de las manos, ¿verdad? Sí, 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 perdón. Efectivamente, para Ceneval específicamente es que está mal, ¿no? Si refiriéramos a que los pies, pues todo normal con los pies y luego las manos sucias, pues definitivamente estaríamos considerando que solo las manos están sucias. Pero piénsenlo, ¿no? Yo creo que bajo ningún contexto puede estar bien ni para Ceneval ni para nosotros, porque no tendría sentido que yo dijera, tiene los pies y luego decir, y las manos sucias, ¿no? Si yo nada más le atribuyo la característica de sucias a las manos, ¿por qué menciono a los pies? ¿Se dan cuenta? Está raro, ¿no? Estaría muy raro decir nada más así, tiene los pies y las manos sucias. Yo creo que bajo ningún contexto esta forma de la 17 podría ser correcta, porque ¿para qué menciono los pies? ¿No? Si nada más estoy hablando en concreto de las manos. Pues claro que tiene pies, ¿no? Si no sería una persona evidentemente que no puede caminar o algo parecido, ¿no? Entonces, decir nada más tiene los pies está incompleto, ¿no? Obviamente le tengo que agregar ahí su característica y pues entender que sucias también afecta a pies, ¿no? Y entonces por eso tiene que ser un plural masculino. Y en la 30 la misma situación, es una situación similar a la 17. El tango y la cumbia argentina, recuerden, la característica se la atribuimos a los dos sustantivos, ¿no? Entonces tendríamos que decir argentinos. Entonces, en resumen, chicos, porque creo que eso es, se los estoy repite y repite, ¿eh? En todo es mejor agregar las características a ambos sustantivos. Sí, de hecho, ¿no? A menos que estemos hablando del mismo sustantivo, de la misma persona. Sería extraño si dijéramos la actriz y cantante exitosas. Ahí sí no estaría bien en plural, ¿no? Tendríamos que decir exitosa porque hablamos de una sola persona. Se los voy a escribir porque creo que de repente, no sé por qué se les va mucho la onda sobre esto, pero se los voy a escribir para que lo recuerden bien. Para cuestiones del examen Ceneval, atribuiremos las características a todos los sustantivos del grupo, a todos, ¿sí? Eso es lo único que tienen que recordar, bueno, no lo único, pero es algo que tienen que recordar muy bien, ¿no? Acuérdense, tengo un grupo de sustantivos, dos, tres, cuatro, los que sean. En su examen siempre vienen dos, de hecho, nada más ponen uno y otro, tal y tal, ¿no? Eso es lo que sucede en su examen. Entonces, si hay un adjetivo que venga antes o que venga después, lo único que tienen que pensar es, la característica es para todos. La característica es para todos los sustantivos, independientemente de si el adjetivo se coloca antes o si el adjetivo se coloca después. Por eso, para cuestiones de su examen Ceneval, formas como la de la 30, el tango y la cumbia argentina, está mal, ¿no? Porque para Ceneval tendríamos que decir el tango y la cumbia argentinos, dándole la característica de ser argentinos tanto al tango como a la cumbia, no nada más a la cumbia.
¿vale? Esa la 30, sí hay contextos en los que podrían ser correctos, así como está escrita, ¿no? El tango y la cumbia argentina, ahí sí no hay ningún problema, en otro contexto diferente. Pero para su examen Ceneval, que es para lo que los estamos preparando aquí y para lo que están aquí en el curso, decimos que está mal, ¿no? No elegirían una respuesta como esta en su examen. ¿Me explico? ¿Queda claro? Entonces, esta nota es bien importante, ¿no? Piénsenla siempre. El adjetivo, la característica, se la voy a dar a todos los sustantivos del grupo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Por lo que literalmente acabo de decir, Ortiz. A ver, tú te voy a ir guiando para que pienses, tienes que pensar. Primero, ¿conoces la regla de cuando el adjetivo viene después de los sustantivos? Primero respóndeme eso. Sí, ok. ¿Qué dice la regla de cuando el adjetivo viene después de los sustantivos? Que el adjetivo siempre va a ser plural. Eso dice la regla. Si tú conoces la regla, eso es lo que yo les mencioné. El adjetivo siempre va a ser plural. Ya desde ahí está mal, ¿no? El tango y la cumbia argentina, dice ahí. Argentina es un sustantivo en algún contexto si estuviera en mayúscula, ¿no? Pero aquí es un adjetivo calificativo, ¿vale? Entonces, como es un adjetivo calificativo argentina, ya desde ahí tendríamos que, y como viene después del grupo de sustantivos, desde ahí tendríamos que entender que debe ser plural, desde ahí, ¿no? Ahora, tú dices, tendría que ser argentinas, no puede ser en femenino, ¿no? ¿Por qué no puede ser en femenino? Porque tango es masculino y cumbia es femenino. ¿Me explico? Entonces, como hay variación de género entre estos dos elementos, exacto, son géneros diferentes, en cuanto tú notes que los sustantivos son de géneros diferentes y el adjetivo viene después, ese adjetivo va a tener que ser masculino siempre. Y es la misma razón que puedes pensar para la 17, que no te quedaba muy claro también, ¿no? No puedo decir manos sucias porque los pies masculino, las manos femenino. Entonces su adjetivo tiene que ser masculino, aunque manos venga antes, porque la característica es para los dos, ¿vale? Entonces tendríamos que decir sucios y argentinos. Bueno. Voy a quitar esto. Vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan para revisar lo que se quedó de tarea. Ay, déjeme primero encuentro el archivo. Argentino sería un sustantivo si dijéramos el argentino y el mexicano, ¿no, profe? Es correcto, Chavarrita. Si tú dijeras el argentino y el mexicano, ese es un fenómeno que se llama adjetivo sustantivado. Adjetivo sustantivado. Pero igual lo tienes que escribir en minúscula, ¿no? Argentino y mexicano igual se tienen que escribir en minúscula. Era ejercicio, no, tarea, ¿qué número era? 4, ¿verdad? Aquí está. Ah, entonces, Ortiz, ahorita que estás escribiendo eso, me acordé que me preguntaste si estaba bien ese archivo. Pues o sea, la mayoría de las preguntas del archivo que me compartiste obedece al formato de Ceneval, ¿no? Sigue ese formato de Ceneval. Yo creo que son preguntas sencillas. O sea, definitivamente el nivel del examen de Ceneval sería más complejo de lo que tú tienes en ese archivo, pero te sirve para familiarizarte. Por lo menos tiene esa finalidad, te sirve para familiarizarte con el formato del examen, para que recuerdes cómo son las preguntas, para que recuerdes cuáles son los temas que se revisan, todo eso, ¿no? O sea, tiene esos pros, digamos, ese archivo. Solo sí creo que las preguntas son bastante sencillas, ¿no? Y en el examen te van a poner cosas más complejas en realidad, pero está bien como para una introducción, digamos, ¿vale? Pues con respecto a que me comentan que en premedicina hay errores conceptuales y que Ceneval los considera correctos, yo no creo que en español haya errores, ¿no? O sea, yo creo que en español
siempre hay una respuesta correcta, al menos en la parte de redacción indirecta, quiero decir, ¿no? O sea, para la parte de redacción indirecta, definitivamente hay una sola respuesta siempre, siempre, siempre. No hay manera de que pueda haber, pero esta también podría ser. No, en redacción indirecta siempre hay una sola respuesta. Donde es más complicado de repente de decidir una respuesta, pero se logra de todos modos, es en la parte de comprensión, ¿no? Ahí sí puede ser un poco más subjetivo de repente. Para muchos de ustedes resulta de pronto un poco más subjetivo, pero para la parte de redacción indirecta es o está bien o está mal, definitivamente, ¿no? Ahí no hay mucho problema. Lo que pasa es que, les reitero, a Ceneval les interesa que únicamente consideren ciertas reglas, ¿no? Las otras reglas también existen, como decir cumbia y tango argentino, ¿no? Pero esas reglas no le interesan a Ceneval y como no son las de su interés, por eso lo pone como mal, ¿no? Esa sería como la cuestión específicamente, ¿vale? Bueno, vamos a revisar este súper rápido. Por ahí a los que ya les estuve mandando comentarios donde les estuve señalando sus errores, les dije que en las 5 vamos a tener ahí como una situación particular, una situación especial, pero ahorita llegamos a ello. Entonces, la primera, ¿qué enunciado presenta una relación correcta entre palabras? Lo que ya decía uno de sus compañeros, ¿no? Ahora que vemos las opciones de respuesta, lean todas las opciones de respuesta y comparen, ¿no? Lo que tienen que hacer es encontrar qué tienen en común las tres opciones de respuesta. ¿Qué notan? ¿Qué notan que sucede en las tres? Observen, tenemos películas y cuentos con adjetivo estupendos antes, ¿no? En el primer inciso. En el inciso B dice divertidas, adjetivo, reunión y cumpleaños, sustantivos. Y en el inciso C dice divertidas, adjetivo, abuela y tía, ¿no? Entonces, observen eso. Eso es lo que tienen que estar observando al momento de hacer la comparación para que sepan exactamente en qué regla pensar, ¿no? Y ahí ya no van a estar considerando, tía sí debería llevar acento, o María debería llevar acento, o sí va coma ahí. Esos son aspectos que ya no caben para elegir una respuesta, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Tienen que observar, comparar las opciones de respuesta para que ustedes identifiquen cuál es la regla que deben aplicar, en qué regla deben pensar específicamente, ¿vale? Efectivamente, entonces aquí tenemos que pensar en la regla del adjetivo antepuesto. Y ya de ahí no me interesa nada más. No me interesan los acentos, no me interesan los signos de puntuación, nada. Efectivamente, la respuesta tendría que ser el inciso C, como ya lo están comentando ustedes. Decimos, siempre es un gusto ver a mis divertidas abuela y tía en las reuniones familiares. No acá, ¿no? Entonces, ojo, claro, recuerden que cuando el adjetivo antepuesto hay dos partes de la regla, tienen que recordar la generalidad y la excepción para esta reglita. La generalidad para esta regla del adjetivo antes sí nos dice que la concordancia debería ser con el primer sustantivo, ¿vale? Efectivamente. Entonces, por eso en A, en todo caso, tendríamos que decir, exacto, en A y en B, ahí sí aplica lo que mencionas. Tendría que decir estupendas películas y cuentos para que pudiera ser correcta la A, ¿no? La B tendría que decir la divertida reunión y cumpleaños para que pudiera ser correcta, ¿vale? Esa es la generalidad, pero esa misma regla tiene otra parte, recuerden. Esa otra parte nos dice con nombres propios, con sustantivos que refieren a personas, ahí el adjetivo va a ser plural. Le tenemos que dar la característica a todos los sustantivos del grupo. Por eso tendríamos que decir, así como está, mis divertidas, abuela y tía. En femenino, porque los dos sustantivos son femeninos, ¿no? Si hubiera variación de género, pues entonces tendría que ser masculino. Si dijera por ahí, por ejemplo, mis divertidos, abuela y tío, ¿no? Ahí lo pondríamos en masculino, exacto, justo. Bien, vamos a la segunda. ¿Qué pasa aquí? Parte y todo, exacto, ¿no? Esa es la regla que deben pensar. Construcciones partitivas, lo de la parte y el todo. Entonces recuerden, parte y todo deberían tener el mismo género y por lo tanto, por eso es B la respuesta. Bien. A dice, usted es una de los alumnos más destacados. Ya ahí se perdió, ¿no? Tendríamos que decir, usted es una de las alumnas más destacadas, ¿no? Para que fuera correcto. Y el C, ¿cuál es el problema? Está bien el parte y todo, ¿no? Los dos son masculinos. Uno de los lagos.
pero el adjetivo tendría que ser en plural. El adjetivo tendría que ser grandes, ¿no? Porque la característica de grande va para lagos, no para el superior. Entonces tendríamos que decir grandes. Entonces ve la respuesta, una de las firmantes en la declaración, ¿vale? Bien. La tercera, identifica el enunciado redactado de manera correcta. ¿Cuál sería aquí? ¿En qué regla pensamos? También ahora voy a esperar a que me comenten también esos aspectos para que tengamos claridad, ¿no? Sobre qué debemos estar viendo. Exacto, ¿no? Uso de determinantes, efectivamente. Lo de los determinantes, efectivamente. Bien, entonces, A está mal, ¿no? Porque dice, ha sido una fortuna que mi padre y amigos hayan podido acompañarme esta noche. ¿Cuál es la situación acá? Mi padre es una persona y mis amigos son otra entidad, ¿no? Entonces tendríamos que decir mi padre y mis amigos, ¿no? Ahí cada uno con su propio determinante. Exacto. Y luego C dice, B, mi más grande ídolo y mi modelo a seguir es mi padre. ¿Qué pasa ahí? Son la misma entidad, es la misma persona, ¿no? Efectivamente, Sosa, el segundo mi está de más, ¿no? Ya no necesito el segundo mi porque estoy hablando de la misma persona. Entonces ahí nada más digo, mi más grande ídolo y modelo a seguir, ¿vale? Esa sería la situación acá. Me sobra ese mi, el segundo mi está de más. Exacto. Y por lo tanto la respuesta tendrá que ser la C. Las cartulinas y los plumones son entidades diferentes, son objetos diferentes y por lo tanto cada uno necesita o requiere de su propio determinante. ¿Ok? Vamos con la 4. Yo creo que con esa vamos a detenernos por el día de hoy. ¿Qué eligieron aquí? ¿Ahí en qué regla debemos pensar? En adjetivo, pero adjetivo después, ¿no? Exacto, adjetivo pospuesto. Esa es la regla que debemos pensar. Observen, ¿no? Tenemos dedicación y esfuerzo encomiable. Encomiable es como reconocible, digamos, que podemos reconocer, ¿vale? En la B tendríamos que observar el apoyo y las palabras dadas. Hay sustantivos y adjetivo. Lo mismo en C. Tiempo y posición inmejorables, ¿no? Ahí tenemos estos elementos. Claro, la respuesta aquí tiene que ser el inciso C para la pregunta número 4, ¿vale? Vamos a ver por qué está mal la 4, la A, perdón. Su dedicación y su esfuerzo encomiable, dice. ¿A quién le estoy atribuyendo la característica de encomiable aquí? Solo esfuerzo y dejé de lado a dedicación. Y recuerden que debe ser entonces en plural, porque la característica es para los dos. Tendríamos que decir su dedicación y su esfuerzo encomiables, con ese, ¿no? B, más o menos la misma situación. Ahí, ¿cuál es el problema? El apoyo y las palabras son de género diferente, ¿no? El apoyo masculino, las palabras femenino. Por lo tanto, su característica tendría que ser en masculino, dados, tendríamos que decir. El apoyo y las palabras dados por sus padres, ¿va? Entonces, esa sería la cuestión de por qué la B está mal de la número 4. Por ahí preguntaban, ¿en qué regla debemos pensar para la 3? En determinante único con varios sustantivos, ¿sí? Determinante único para varios sustantivos, se llama esa reglita. Entonces, aquí nos vamos a detener, chicos, porque no nos va a dar tiempo de continuar con la revisión del resto de las oraciones. Les cuento rápidamente qué vamos a hacer para el día de mañana. Para mañana, entonces, lo que haremos será, al principio, terminar las 4 preguntitas que nos hacen falta de aquí de la tarea. Va a ser muy rápido, nos vamos a llevar mucho 10 minutos y estaríamos un poco dejando de lado este tema de la concordancia nominal para empezar con la concordancia verbal. Entonces, mañana empezamos también con las reglas de concordancia verbal, que en realidad no son muchas, son 2 reglitas las que nos interesan, pero una de ellas es muy extensa y tiene muchas particularidades y muchas excepciones, entonces ahí nos podemos entretener un poco. Pero ya mañana empezamos a hablar de la concordancia verbal, ¿vale? Eh, ¿Algo que comentar antes de finalizar? ¿Alguna pregunta? Por ahí entonces les reitero, dejamos pendiente la situación del seminario para el seminario, ¿no? Ya al ratito, sugerencia, ¿no? Mi sugerencia antes de que inicie el seminario al rato, en la noche. Procuren integrarse al grupo de Classroom, al código que les mandé o al link, desde otra cuenta,
¿no? Procuren hacerlo desde otra cuenta o desde otro dispositivo, a ver si se los permite. Ojalá que sí. Si no se los permite, ya lo comentamos al rato y entonces pues yo creo que vamos a tener que hacer otro grupo.